Salmo 51:17 dice de la siguiente manera: Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hoy en Semilla de Esperanza quiero hablarte acerca de la humildad. Quiero contarte una pequeña anécdota que me pasó cuando tenía alrededor de los 17 años. Viviendo en Maturín, conocí a una persona que me extendió la mano, un hombre de Dios, a que me enseñó, tuvo la oportunidad de aprender muchísimo de él. Pero al principio no fue tan fácil, ya que mi corazón no estaba preparado para recibir sus enseñanzas. Sin embargo, una de las cosas que el día de hoy yo puedo reflexionar y meditar acerca de él y de sus enseñanzas, cuando yo estaba en ese proceso de dejar la adolescencia para pasar una etapa de juventud, en el cual obviamente pasé por un proceso de inmadurez, es que cuando discutíamos o teníamos algún problema, él, para evitar la pelea, para evitar la discusión, ese percance, él, a pesar de tener la razón en ese momento, él prefería dejarme la razón a mí. Me decía: sí, Misael, está bien, tienes la razón, no te preocupes, vamos a seguir hablando de otra cosa. Para evitar la pelea, para evitar la discusión. Y eso, hoy en día yo puedo meditar en eso y decir: wow, Juan Contreras tenía un corazón humilde, porque a pesar de él tener la razón, él prefería callar y darme la razón a mí para evitar las peleas, para tener un buen ambiente familiar. Y en la palabra de Dios también vemos una historia así, lo vemos con el rey David, algo similar, solo que el rey David estaba en lo más alto del poder para ese entonces, ya que era el rey. Tenía ya algunos años gobernando sobre todo Israel, tenía hijos, esposas, no le hacía falta nada, absolutamente nada al rey. En segunda de Samuel, capítulo 12, del 1 al 13, vamos a estar leyendo sobre el profeta Natán que amonesta a David. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno. La tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para guisar, para dárselo al caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David. Recuerden que el rey estaba escuchando lo que decía el profeta Natán, y él le respondió: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo el profeta a David: tú eres aquel hombre. El versículo 9 dice así, el profeta diciéndole: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Más adelante, el 11. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Fíjense la respuesta del rey en el versículo 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Podemos ver esta respuesta a simple vista leyendo toda la historia y decimos: bueno, el rey respondió, pero era el rey, era la persona que estaba en la máxima autoridad para ese momento, pudiendo haber respondido de otra forma: no, yo no fui, o no, fue fulano, pudiendo evadir la responsabilidad, teniendo todo el poder. Dijo: pequé contra Jehová. Inmediatamente reconoció, tuvo una actitud de humildad, de reconocer lo malo que había hecho. De hecho, vemos en la palabra de Dios que Dios se expresa de David como el rey que tenía un corazón conforme al de él.
por este tipo de acciones de humildad, donde reconocer no fue un problema para este rey David, así como lo fue para aquel maestro que tuve, como te decía al principio. Esta humildad, esta actitud viene del corazón, y esto solo lo podemos obtener mediante una comunión con Dios. La educación con nuestros padres es algo importante, sí, pero muchas veces somos altivos, somos soberbios, y Dios llega a nuestra vida para transformar eso en nuestro corazón. El Salmo 138, versículo 6 dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Dios mira de cerca al humilde, está pendiente de lo que sucede en su vida, pero Él se tiene que alejar de los altivos. No los puede ver de cerca porque Dios abomina a las personas altivas. Dios hoy te dice: sé humilde, búscame, ten un corazón dispuesto para escuchar su palabra y obedecer. El profeta Natán le hablaba al rey David: tú has pecado, tú has fallado, tú eres aquel hombre. Y el rey inmediatamente tuvo una actitud de humildad al reconocer: sí, fui yo. Y de hecho, más adelante podemos ver cómo el rey David, en vez de molestarse va y se inclina ante la presencia de Dios, va y busca la presencia de Dios, busca más a Dios, pidiéndole perdón, pidiéndole una reconciliación por el mal que había cometido. El día de hoy quiero orar contigo para que juntos podamos crecer en esa actitud del corazón, como es la humildad, que todos nosotros podemos desarrollar. Amantísimo Padre Celestial, te damos las gracias el día de hoy por tu palabra, por la historia que tú nos has regalado el día de hoy, mi Dios amado, la historia del rey David, Señor. Gracias porque tú, mi Dios amado, pones ese querer por el hacer en la buena voluntad tuya, mi Dios amado, en nuestros corazones, de buscarte, mi Dios amado. Permite, Señor, que cada uno de los participantes podamos ejercitarnos en la humildad, mi Dios amado, para agradarte a ti, mi Dios amado, alcanzar el oportuno socorro, mi Dios amado, porque tú, mi Dios amado, resistes a los altivos, pero miras de cerca al humilde. Gracias te damos, Señor. Y me despido de ustedes con 1 de Pedro 5:5, que dice así: asimismo, los más jóvenes, estad sujetos a los mayores, y todos, revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dios te bendiga.